buenos días. Yo les voy a impartir el día de hoy lo que es la primera parte de la clase de anatomía y morfología corporal. Ya tuvieron la oportunidad de ver con el doctor Rafa lo que, pues, la relación, cómo se va formando la embriología. Y el día de hoy vamos a ver esto porque ustedes se van a enfrentar a casos ya de este año. Ante anatomías que probablemente no van a ser las convencionales del libro, ¿verdad? Las que nosotros les enseñamos aquí en las clases. Entonces, la clase la armamos con el fin de que ustedes puedan identificar a partir de la anatomía no solo clínica, sino la anatomía en la radiografía, identificar las probables desventajas o ventajas que podría tener manejar el caso, porque como sabrán o habrán visto, hay casos donde pues, está la dilatación, hay clasificación grupal. Entonces vamos a empezar a trabajar un poquito de eso. Les quería compartir. Yo en el 2016 estaba en cuarto año, ahí con mi cajita. Este año van a empezar a trabajar amigos del colegio, familiares, amigos de la cuadra, de la colonia. Entonces, yo los motivo para que le echen ganas. Yo sé que cuesta conseguir pacientes. Es una lata andar ahí cargando la cara, ¿verdad? Pero no se van a arrepentir, después uno va a ayudar en estos tiempos. Y les quería compartir que yo también estuve en el aula de abajo, no estuve aquí en esta clase. Entonces, vamos a empezar con la clase. Como primer punto, describir la morfología interna de cada uno de los dientes de la cara superior e inferior y sus variables anatómicas. El día de hoy vamos a empezar con la cara superior, para no cargarnos mucho de datos y de números. Entonces vamos a tratar más que todo la cara superior, describir cuáles son los componentes del sistema de conducto radicular. También vamos a mencionarlo. Normalmente estamos acostumbrados a que pues, cuando uno dice tratamiento de canales, se imagina solo un conducto, pero no solo es el conducto, sino que hay variables donde pueden haber como extensiones o conductos laterales. Ya lo vamos a ver. Conocer la nomenclatura del conducto radicular, también lo vamos a ver en la segunda parte. Más que todo es cuando hay premolares que no solo son de un conducto ni de dos, sino que pueden haber de tres. Pueden empezar como un conducto y dividirse en dos, pueden empezar como dos y terminar en uno. Entonces, la anatomía muchas veces nos juega la vuelta y sí se fue un poquito complicado. Describir el descendente y el radius centromolaris y paramolaris, surco parasolingual, que también son variables anatómicas, anomalías que su presencia puede llegar a afectar y crear una patología corporal. Dar a conocer las alteraciones que puede sufrir el sistema de conductos radiculares. Esto, por ejemplo, cuando hay deformaciones muy profundas, hay una irritación de la curva, entonces se empieza a clasificar. Puede haber también trauma. Ustedes saben que pues, con trauma también podemos exponer el tejido grupal. Entonces, vamos a desarrollar un poquito de eso. Vamos a empezar con la morfología corporal de los dientes superiores. Vamos a ver el día de hoy 8 dientes. ¿Sí? El primero que vamos a ver va a ser el incisivo central superior. Y como ustedes saben, pues ya han tenido la experiencia que es un solo conducto. Por lo general no son varios conductos. Pero antes de empezar con el incisivo central, quisiera dar unas consideraciones generales. La pulpa dental tiene variedad de formas y configuraciones. Si se dan cuenta, esa imagen, esa representación de pulpar es de 1925. Ya se tienen años estudiando la anatomía de distintas formas. Hoy en día, igual estándar para estudiar la anatomía es la microtomografía, que es un CBCT, pero a dimensiones pequeñas para que tenga una alta fidelidad de cómo ven los conductos por dentro, ¿verdad? Como les digo, nosotros normalmente, al menos en el tercer cuarto, tenemos la idea de que es solo un conducto y que la anima va a enviar otro conducto, y no es así. No son conductos radiculares, sino que es un sistema de conductos radiculares. ¿Sistema por qué? Porque se ramifican y no solo es un tubo como de agua, ¿no? Conocer la anatomía no solo para saber ante cuántas raíces nos estamos enfrentando, sino que para poder enfrentar las complicaciones, como les digo. Entonces, hay veces que uno, por ejemplo, entra a un premolar inferior
también. Muchas veces solo nos dejamos llevar por el número de piezas, pero con la radiografía también podemos empezar a tener un panorama de a qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Si nos va a costar el acceso, si nos vamos a encontrar con cálculos culpables, si va a haber curvaturas significativas que nos pudieran llegar a complicar, por ejemplo, la rotura de un instrumento de una línea. Los componentes de la carrera culpable. Tenemos los cuernos culpables, ¿sí? El sistema lo podemos dividir en dos, en cámara culpable y en conductor vehicular. En la cámara culpable están los cuernos culpables, están los orificios de los conductores vehiculares, que es cuando nosotros hacemos el acceso, vamos a ver si está habitada la pieza, claro, vamos a ver que es donde se marcan los puntitos de sangre, que la pieza está, pues, ahí nos está indicando dónde están los puntos. Cuando está electrónico ya se vuelve un poquito complicado, pero es de esta clase que nos va a ayudar para encontrarlo, ¿verdad? Porque muchas veces uno espera entrar al diente y ver sangre, o ver dónde está sangrando el conducto, pero no siempre es así cuando está electrónico. Como les decía, no siempre es solo un conducto, sino que pueden haber conductos laterales, pueden haber conductos a nivel de furca también, y deltas apicales. Algo importante a mencionar, uno lo ve así en los libros, en imagen, pero realmente en la clínica o en la radiografía, muchas veces no se logra ver así de evidente, no logramos ver ya hasta la hora de la operación, porque el cemento ya se logra filtrar en esas áreas, o la botapercha ya se la queda. Entonces, en la radiografía muy difícil van a ver, por ejemplo, un conducto lateral, hay veces que sí se logra ver, y lo ve uno hasta que ya obtura, ¿verdad? Entonces, cuando uno obtura y ve conducto lateral, se va uno a la radiografía inicial y ya lo logra observar. Pero para que tengan una idea de que, como les digo y lo repito, no solo es un conducto, ¿verdad? Sino que se puede llegar a complicar un poco. En la morfología externa, tenemos, pues, nos recordaremos ahí un poquito de segundo año de anatomía dental. Ahí, pues, en la anatomía vemos todo lo que es la anatomía externa: corona de esmalte, raíz de cemento, la proyección de esmalte, perla de esmalte, furca, ápice anatómico, foramen apical y foramen accesorio. Esto no tiene mayor complejidad. Tal vez lo que sí me gustaría hacer un poquito de énfasis es que muchas veces el ápice radiográfico que ustedes van a ver, por ejemplo, donde está el 7, el 6, el 7, ahí ese sería el ápice anatómico, ¿no? El ápice anatómico, pero el foramen anatómico muchas veces se queda un milímetro antes o sale lateral. Entonces, en la radiografía no siempre van a ver que la lima, pues, baje o se pase justo en el ápice radiográfico. Va a depender de qué pieza estén trabajando y de qué anatomía tengan, pero por lo general casi siempre pues sí termina en el ápice. En las piezas subirradiculares podemos mencionar que, pues, en el ápice puede haber ramificaciones o deltas apicales. Está la pulpa, que es en general todo el conducto, y la corona. Generalmente vemos piezas unirradiculares en anteriores y en premolares, ya sea inferiores con mayor proporción y en superiores también pueden llegar a tener un conducto. Dentro de las premolares, adicional a los deltas apicales que podemos observar en los anteriores, podemos tener un cuerno pulpar, porque ahí sí ya tenemos una cama pulpar más amplia que un anterior, por ejemplo. También podemos tener conductos laterales, que es el número 4, es lo que les digo. Por lo general, cuando nosotros hacemos un tratamiento de canales, muchas veces la lima no se logra meter aquí, pero con la ampliación que nosotros hacemos de la instrumentación y el irrigante que va bajando, el irrigante nos ayuda a degradar el tejido pulpar, que utilizamos ese hipoclorito de sodio. Entonces, a la hora de que el hipoclorito de sodio degrada este tejido pulpar que se encuentra en estas ramificaciones, en las deltas apicales o en un punto lateral, por ejemplo, ya logramos obturar este tipo de anatomía en concreto. Ya en un diente multiradicular, ya podemos mencionar un cuerno pulpar, ya tenemos una furca, ya tenemos un techo de cámara, un foramen apical, un piso de cámara. Entonces, si se dan cuenta, ya se empieza a poner un poquito complicado el asunto. Desde aquí podemos observar los cuernos pulpares. A veces que las restauraciones no son muy profundas, pero las colocaciones de los cuernos pulpares sí pueden llegar a ser un poquito altas y el paciente puede requerir cierta sensibilidad.
espacio donde está la cámara pulpar. Entonces, este es muy parecido al anterior, pero si se dan cuenta, ya empiezan a haber comunicaciones entre los conductos. Y es ahí donde les hace nombre el sistema de conductos radiales. Ya pueden haber ramificaciones, ya se pueden unir y pueden tener comunicación entre los conductos. Por ejemplo, esta es una primera molar y esos dos conductos que ven en la raíz vesibular, que más adelante se lo voy a mencionar, que es muy probable, tiene altas probabilidades de que siempre tengan dos conductos y no sean solo conductos. Entonces, empezamos con el incisivo central superior. Este es se le puede decir como uno de los más simples, ¿verdad? Generalmente tiene una sola raíz. Los libros lo ponen como 100%, hay otra literatura que lo ponen como 99.5%. Hay veces que pues sí, es muy poco probable, pero puede haber alguno que tenga dos raíces o dos conductos, pero por lo general yo les puedo decir que casi siempre es un conducto simple, un conducto recto, no tiene mayor complejidad, pero sí tenemos que saber conocer para no tener tropiezos durante el tratamiento. Por ejemplo, una de las complicaciones que puede llegar a tener este diente es que a la hora de la obturación, como es amplio, tanto en el cerebral como principalmente en el conducto, tenemos que hacer una buena condensación lateral, que eso lo vamos a ver en los laboratorios, para poder rellenar bien todo el espacio. No es de que solo, por ejemplo, con la lima y la gotatacha vayamos a obturar, sino que necesitamos realizar una buena obturación. Dentro de los datos importantes de este diente, si se dan cuenta, su longitud promedio es 23 milímetros. ¿Sí? La longitud promedio de la raíz es de 13 milímetros, o sea, solo la raíz sin contar la corona. La apicoformación termina entre los 9 y los 10 años. Las angulaciones, que pues, ortorradial está un poquito inclinado hacia palatino y también hacia proximal ligeramente. Si se dan cuenta, las angulaciones pues, son no tan pronunciadas. Lo que les mencionaba, número de raíces por lo general 100%. Hay unos que ponen 99% y que hay un mínimo porcentaje de que pues, tenga por ahí alguna anomalía con dos raíces. La curvatura, también tenemos ventaja de que en el 75% de los casos es recto, no tiene mayor dilatación. Pero sí puede tener un porcentaje donde sí tenga cierta curvatura. Lo de surcos no tiene mayores surcos. Y el número de conductos, o sea, ya vemos que el número de raíz es bueno, pero el número de conductos también es bueno. Entonces, como les digo, en este diente no van a tener mayor complicación. Pero sí es importante de que pues, tengan en mente que pudiera llegar a tener cierta complicación. Entonces, por lo general, este diente, cuando ustedes lo vayan a trabajar, se ve de una forma triangular el acceso. Lo tienen que hacer en igual. Quiero que le pongan atención en estas imágenes. No tienen que ir perpendicular porque van a perforar el metal. No tienen que ir tampoco muy vertical porque a lo mejor no va a ser la mejor indicación. Pero sí podemos entrar a una angulación entre 45 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es amplio el conducto y se logra ver ahí en el video. Es amplio, entonces muchas veces pues sí tenemos que aplicar bastantes estructuras para llegar a actuar. Y lo que les mencionaba, por lo general se ve recto y puede llegar a tener ese tipo de conductos laterales. Caso contrario, aquí si se dan cuenta, quiero que le pongan atención a las radiografías. Adentro de la raíz, ven el espacio donde se encuentra ubicada la cuerda, que se ve como un área más lúcida, ¿sí? entre cada raíz. Pero pueden llegar a haber casos, y por eso les digo que es importante también tomar en cuenta desde la radiografía, porque en la radiografía ustedes pueden llegar a notar que a lo mejor no se ve el conducto, ¿sí? Y cuando nosotros les enseñamos un poquito de accesos, que va a ser más adelante, siempre a veces mencionamos de que se puede llegar a sentir un vacío, ¿sí? Una como caída, pero supongamos en este tipo de casos donde no existe un conducto o
listo va a ser cuando ya perforemos el bucal o cuando estemos en el ligamento. Entonces es importante tener en cuenta, evaluar bien las radiografías para tener un pronóstico de cómo va a ser la endodoncia, a ver si nos va a complicar un poquito, si la referimos o si pues, intentamos, ¿no? Pero por lo general cuando hay ciertos casos así, pues es mejor referirlos. Incisivo lateral superior. Ya vimos el central, no hay poder colegial, no tiene curvatura. Aquí se me empieza a poner un poquito bonita la cosa porque ya empieza a tener cierta dilaceración en el tercio apical. No es muy pronunciada, pero sí se caracteriza porque en la radiografía, si le ponemos atención, sí se puede ganar un poquito más que todo en el tercio apical. La longitud promedio, 22.5 milímetros. Estas longitudes son desde un borde incisal, pero, por ejemplo, van a tener casos en la clínica donde la pieza ya no va a llegar con bordes para esto, o puede que tenga una caries o una fractura porque se cayó. Más que todo en jóvenes o niños pasa eso de que llegan con los fracturados. Entonces la longitud obviamente ya se identifica, ¿verdad? Ya no va a ser de 22, sino que ya va a ser un poquito menos porque ya estamos más abajo. La longitud promedio de la raíz es de 13.4 milímetros. Su apicoformación termina entre los 9 y los 11 años. Las angulaciones también, pues, tiene cierta angulación hacia distal y hacia parativo. Y el número de raíces, si se dan cuenta, también 100% uniradicular, ¿verdad? Es muy poco probable. Siempre hay, pues, casos muy extremos donde pues, puede llegar a haber otro conducto. La curvatura, si se dan cuenta, aquí ya empieza a subir un poquito el porcentaje. Ya es el 50% de los casos va a tener esa dilaceración en el tercio apical. Este diente, en la segunda parte de la clase lo voy a mencionar. Una de las complicaciones que puede llegar a tener es el surco palato-gingival. O también, si se recordarán en anatomía dental, que está el diente Madrid, está el descendente. Entonces, todos esos tipos de anomalías pudieran llegarse a representar en este diente. Si se dan cuenta, estos son cortes de la raíz. Entonces, es un conducto y una raíz en toda su extensión. Y el número de canales también, ¿verdad? Un conducto. Esta es una radiografía. Si se dan cuenta, el conducto tiene cierta dilaceración en la apical. ¿Sí? Ahí podemos ver también, podemos aprovechar la radiografía para ver el central. Es más lento, es unilateral, se ven los espacios el espacio donde está la pulpa. ¿Sí? Entonces, cuando vean sus radiografías, pongan atención a esa reducencia que se ve dentro de la raíz. Porque si se ve solo de un color, es muy probable que estén no totalmente calcificados, pero sí tengan cierta obliteración que pueda llegar a complicar el tratamiento. De ahí seguimos con el canino. El canino, saben que es pues los dientes más largos que tenemos en boca. La complicación en estos casos les podría decir que es a la hora de estar haciendo el trabajo, a la hora de instrumentar, porque por lo general mide más de 25 minutos, ahí vamos a ver la longitud promedio. Entonces, mi recomendación a veces que están comprando sus materiales sería bueno de que tengan un conducto, blister de 31 milímetros. Normalmente los blisters que les venden son de 25 milímetros de longitud, pero para este tipo de casos, que son los caninos, sí necesitamos usar más de 31 milímetros, porque miden 27, 28 milímetros. Entonces es importante que tengan por lo menos un blister ahí, porque estoy seguro que se mantienen más en un camino este año, entonces se van a recordar también cuando la lima de 25, entonces traten de tener ese blister de 31 milímetros. Así que un blister muy mayor de 31 milímetros. La longitud promedio 26.
Entonces, supongamos, la lima que normalmente compramos, como les digo, porque es lo que más se utiliza, pero hay excepciones como el canino. La lima que normalmente compramos es la de 25 milímetros. A esa lima resta el milímetro o si mide un milímetro el tope, entonces ya tiene una lima de 24 y normalmente tiene 26. Ese es el promedio. Hay de 27, de 28, hay de 29 milímetros. Entonces, a no ser de que la pieza se vaya a ir a corona y tengan que hacer un desgaste por incisal, pues ya les llegará la lima, pero sería conveniente que tengan ese tipo de lima de longitud de 31 milímetros. La longitud de la raíz, toda la raíz, 16.5 milímetros. La picoformación pues termina entre los 12 y los 13 años, casi 14. La angulación también no es mucho. El número de raíces, si se dan cuenta, también 100%. Es muy parecida al lateral y al central, con diferencia que obviamente es más largo, pero su comportamiento, su trayectoria viene siendo la misma. 38.5 de los casos vienen siendo rectas la raíz. Hacia distal un 20%, hacia volcán un 12%. Y importante no es tanto los porcentajes de casi, que no está localizado en 12%, sino que importante es que tengan en mente que en el tercio apical puede haber cierta dilaceración. Ya Dios sabe hacia dónde, hacia distal, hacia distal, pero hay cierta dilaceración y ustedes tienen cuidado a la hora de estar instrumentando. Lo crítico es el instrumental, ¿por qué? Porque pues, la lima está recta, pero cuando llega a ese tipo de curvaturas empieza a doblarse. Y por ejemplo, si es una lima que ya lleva tiempo usando, puede haber separaciones de la lima, una fractura de la lima. Entonces, tener en cuenta de que si ustedes ya llegan a su proyecto de trabajo, ya, no seguir metiendo mal la lima, no hay, para que se limpie mejor, no. Entonces, más que todo tener eso en cuenta. Dentro de los surcos, pues no pudiera haber ciertos surcos en distal y inicial, pero no tiene mayor significancia. Y los números de canales, 1. Si se da cuenta, aquí hay un autor que pone 2 conductos y el 3% de los casos. Como les digo, es muy poco frecuente. Entonces, pues, esta es una lima de 31 milímetros. Si se dan cuenta, aquí ya estoy como en 29, 30, ¿sí? Entonces, ese tipo de lima nos ayuda mucho para poder llegar a aplicar. Si ustedes tienen solo de 25 y la pieza está intacta, por ejemplo, aquí pues solo teníamos un acceso, ¿verdad? No era mayor, no sirve para corona, no había alguna como excusa como para poder hacer un desgaste para que nos ayudara a la hora de la lucha. Entonces, sí o sí tenemos que tener ese tipo de limas, porque si no, no nos va a llegar. Claro, ahí se van a tomar con caninos que también no sean de mucha longitud, pero gran mayoría, gran porcentaje sí son largos. Entonces, limas de 31 minutos, por favor. Aquí ya se empieza a poner más bonita la cosa porque ya empezamos a ver muy irregular. El primer prepolar superior. No sé si hasta ahorita va a haber alguna duda, alguna inquietud. ¿Cuántas veces todos disfrutan? Porque como digo que por la situación que puede estar mencionando ¿Cuál es tu nombre? Porque pregunta de cuántas veces se puede utilizar una lima. Eso siempre lo preguntan. Si se dan como el fabricante les va a decir una vez, ¿sí? Pero es mentira que las limas se utilizan solo una vez, ¿sí? Entonces, mi recomendación, en base a mi experiencia, es de que la lista de limas, por ejemplo, si lo utilizan en un anterior, no se esfuerza mucho, más que todo en la aplicar, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿verdad? Porque si es obliterado, sí llega a trabajar. Pero yo te diría que si son morales, unos 2 o 3 casos, para no darle mucha. Porque, por ejemplo, en una molar, si tiene 4 conductos, ya lo utilizaste 4 veces. Si en una permolar tuvo 2 conductos, ya le llevan 6 usos, ¿sí? Entonces, yo recomendaría en 2 o en 3 casos. Ya el cuarto caso, ya está viendo a que haya una fractura. Un alto porcentaje, puede haber fractura de primer uso, o sea, no lo sabemos, a veces hay falla de la fábrica, por ejemplo, que tienen problemas, o a su caso muy complejo,
2 o 3 veces. ¿Alguna otra pregunta? Primer premolar superior. Su longitud promedio 21.5 milímetros, la longitud de la raíz 13.4. Su apicoformación entre los 12 y 14 años. La angulación empieza a disminuir un poquito, ya son más rectos, no tienen tanta angulación en su posición. Entonces, aquí quiero que se les quede que por lo general las primeras premolares superiores tienen dos conductos y dos raíces. Hay excepciones, sí, pero cuando ustedes hagan sus accesos y hagan sus casas, siempre busquen dos conductos, uno en bucal y uno en palatino. Vamos a ver en la segunda parte de la clase que pueden haber ciertas variaciones anatómicas donde puede ser un conducto, lo que les decía al inicio. Puede empezar dos y terminar en uno, dos independientes. Incluso puede haber hasta 3 raíces con 3 conductos. Es una premolar polarizada, digamos. Entonces, hay veces que sí se puede presentar que la premolar tenga 3 raíces, pero por lo general dos conductos y 2 raíces. Dentro de la curvatura, si se dan cuenta, sí hay porcentajes un poquito altos hacia palatino, normalmente las curvaturas. Y más que todo en el tercio apical, ¿sí? En el tercio apical es donde vamos a tener esas curvaturas, esas deformaciones. Los surcos también pueden ser más convenientes en mesial y en palatino. Si se dan cuenta, hay alto porcentaje que sean 2 conductos, pero sí puede haber de un conducto, incluso de 3. Yo sí he llegado a tener casos de 3 conductos. He visto 2, si no estoy mal. Muy raros, pero sí pueden llegar a ver y lo podemos ver en la radiografía. Ahí lo podemos como tips de cuando la radiografía se ve muy marcada las raíces, pues solo sea una o sea solo 2, pero cuando se pierde el conducto en el trayecto o hay alguna modificación, puede haber que haya 2 o más raíces ahí. Y también otra literatura nos dice que es un poquito más alto el porcentaje de un conducto. Yo sí he visto varios premolares superiores de un solo conducto, pero como les digo, hay que poner atención en las radiografías. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, no se logra ver muy bien, pero en este caso era 2 y terminaba en 1. El acceso, por lo general, ustedes van a ver como un oval, pero siempre tienen que buscar una bucal y una palatino. Y si se dan cuenta, la continuidad de la pulpa o del espacio donde está la pulpa, esta lucencia que ve aquí, se ve hasta el calco, ¿sí? Se ve en toda la extensión de la raíz. Caso contrario, en esta pieza. ¿Sí? Si se dan cuenta, se ve como difuso, se pierde el conducto y pues son un poquito más notorias las dos raíces. Y en efecto, pues eran 2 conductos con 2 raíces. Entonces tenemos que poner atención en las radiografías para tener más o menos el panorama del caso. Estos son cortes en tercio cervical, tercio medio y apical. Si se dan cuenta, son 2 conductos en toda su extensión. Eso es lo más común, lo más frecuente. Más o menos así se ve un acceso en una premolar superior. Como les digo, siempre tienen que buscar un conducto bucal y un conducto palatino. Casi siempre son 2, como les digo, hay veces que terminan en 1, pero eso lo vamos viendo con las radiografías. Y ahí tenemos el segundo premolar superior. Este es también un poquito característico, ¿verdad? Por lo general termina en un conducto, pero sí puede llegar a tener 2. Si se dan cuenta en esta representación, empieza como 2 y termina en 1 o en 2. Entonces, hay veces que se ve así en la representación, pero cuando un instrumento termina
La longitud promedio de la celda premolar es de 21.2 milímetros. Ya se dieron cuenta que solo el canino fue el que se nos salió de los 25, 24 milímetros. De ahí todos están dentro de la media de 20 y 21. Entonces es por eso que las limas que más se utilizan son las de 25, pero tampoco hay que olvidar de las de 20. Se termina de formar la raíz entre los 12 y los 14 años. Tiene cierta anulación, también no es tan relevante. Número de raíces es el 90% va a ser una raíz. Y puede haber una cierta bifurcación apical. Otros dicen 83%, dos raíces en el 13% y 3 raíces en el segundo premolar de 0.3%. Es bajo porcentaje, pero sí pudiera llegar a ver. La curvatura en apical, en el tercio apical, si se dan cuenta, es recto en la mayoría de los casos. Hacia distal un 30%, hacia bucal un 15%. La forma en S, pues es literal la forma como en S de la raíz, un 13%. Y el número de conductos es 1 por lo general, y 2 también pudiera ser, pero en estos estudios se dicen que son 2 conductos, pero para ser 1, o son 2, o es 1 y termina en 2. Entonces, como les digo, nos da muchas sorpresas, pero tener en cuenta de que en la mayoría de los casos probablemente sea solo 1, pero pudieran llegar a ser 2. Como les digo, tal vez no es tanto todos esos números y todos esos porcentajes, pero sí tener un poco en presente de la generalidad y de los promedios de cada pieza. Entonces, este es un conducto que era 1 y terminaba en 2, por ejemplo, y es una segunda premolar. Y el otro pues será solo esta la puse por esta, perdón. Esta es la primera premolar, esta es la pieza 6, esta es la pieza 5 y esta es la 4. Si se dan cuenta, la continuidad del espacio donde está la curva pues es continua hasta apical y no tiene no se interrumpe o no se pierde en su trayecto. Entonces, es ahí donde tenemos que ver si es solo un conducto o no. Pero, por ejemplo, hay formas de ver si el conducto se une o no se une. Cuando ustedes succionan, por ejemplo, en esa raíz paratina, si se dan cuenta, succionó también un bucal. Entonces, es muy probable de que no sea independiente de los conductos, sino que se unan. Gracias. Entonces, eso les va a servir para cuando estén ondulando o para cuando estén frontando, porque hay veces que pues, los conductos se unen y uno obviamente les queda más corto. O dicen, mira, es que la butapercha no me bajó, pero no es realmente que no haya bajado, sino que como se encuentran en cierto punto, solo una logra bajar. Entonces, pueden hacerlo de esta forma, ya sea succionando en un conducto para ver si se succiona el otro. Puede también, por ejemplo, meter una butapercha en un conducto y con una lima manual, como con intención de fluir, y luego ver si la butapercha sale marcada por la lima con la que estabas ponchando. Entonces, si se dan cuenta de que queda más alta una butapercha. Entonces, hay veces que uno dice, es que no me baja la butapercha, pero no es así como se encuentra. Entonces, termina en un solo conducto. Aquí este es otro, que les digo, lo de la succión. Eso ayuda mucho. Tiene succión y se succiona de otro lado. ¿Pero por qué? Porque se une. Si, por ejemplo, hay que tirar la succión y el otro queda totalmente lleno, es que son independientes los conductos y que, pues, sí tendrían que bajar las butaperchas a la longitud de trabajo que trabajar. Entonces, una previa de la segunda parte, cuando veamos las variaciones de las premolares, si se dan cuenta, tienen distintas configuraciones, una raíz, 2 raíces, empieza 1, 2, 1, aquí son 2, 1, 2. Entonces, vamos a ver un poquito de las variaciones. Sí, en ese caso, un canal final, trabajamos una raíz, pero un canal, y luego trabajamos en motores cuando digamos a otro, que simplemente lo que le digan es no, lo del bajoncito o lo del vacío es cuando uno está haciendo el acceso. Por ejemplo, tener la pieza, vas a empezar a hacer el paso y empiezas a extraer cada
parte del vehículo, ¿no? Entonces, seguro vas a meter la presa y cuando llegues al techo, sentís como, ya no sentís como esa resistencia que va a la presa desgastando la presa. Primero, una superior. Esta es un poquito, pues, no compleja, pero es la que nos empieza a dar un poquito de problema en la clínica, porque a veces queremos trabajar todo de una vez o queremos que nos salga la primera y no siempre es así. O sea, sí se necesita cierta dedicación y cierto tiempo en esta pieza. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos va a tener 4 conductos. Y no es una raíz ni son dos, como por ejemplo en las premolares, que tampoco hay que subestimarlas. Pero aquí pues ya se empieza a complicar un poquito la zona. Si se dan cuenta los cortes, ya vemos que son 3 raíces y son más conductos. Pueden llegar a haber hasta 5 conductos, pueden ser solo 3. Pero importante, por tener en mente, siempre tienes que buscar los 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los porcentajes no lo dicen. Si se dan cuenta aquí, conductos, miren, 3 conductos en el 30-40% de los casos. ¿Sí? Pero en el mayor de los casos, en el 60-70%, van a ser 4 conductos. Como les digo, hay variaciones. Ese cuarto conducto puede ser independiente, puede ser que esté una, pero siempre tenemos que buscar el promedio de longitud de la primera parte superior es de 20.1 milímetros. La longitud de la raíz, la mesobucal de 12.9, la discobucal de 12.2, la palatina de 13.7. Podemos mencionar también que por lo general siempre son, hay alto porcentaje que sean solo 3 raíces. O sea, 97% son 3 raíces, pero 60-70% van a ser de 4 conductos. ¿Por qué? Porque la raíz mesobucal, que es la raíz que está más amplia, a veces vamos a tener esta situación que es el MB1 y el MB2. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que buscar ese segundo conducto en la raíz mesobucal. También podemos mencionar que en las raíces, no sé si ya vieron radiología o anatomía, las curvaturas por lo general casi siempre son hacia distal. En la raíz mesobucal va a tener una dilaceración hacia distal del 78%, recto solo va a ser el 21%, o sea, es más probable que hayan ciertas curvaturas. Entonces hay que tener cuidado a la hora de estar instrumentando porque pues, se nos puede complicar ahí el caso a la hora de separar instrumentos. La discobucal es recta en el 54% de los casos, hacia mesial 19% y hacia distal 17%. Y la palatina, por lo general, si se dan cuenta, es alto el porcentaje, 55%, que tiene cierta dilatación hacia bucal a palatina. Y lo podemos ver en las imágenes, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es la raíz palatina y tiene cierta como curvatura hacia acá. También el acceso en estos casos. También lo cerebro, perdón. Ese es un caso, ese es un estudio que hicieron con tomografía en distintos países en la ubicación o en la presencia de los MB2. Y si se dan cuenta, en la mayoría es alto el porcentaje. Los más cercanos que tenemos es Costa Rica y México. En México es 84%, en Costa Rica es 57.6%, pero en general la presencia de ese segundo conducto en la raíz mesobucal es muy alta. Entonces siempre hay que buscarlo. Claro, hay veces que pues, si no está presente tampoco no hay que estresarse, no está. Pero sí es muy probable que lo vayamos a encontrar, entonces no hay que subestimarlo, no solo hay que confiarlo de que son 3 conductos. Van a ver que los conductos, su acceso no tiene que ser un poquito hacia inicial. Hay veces que podemos tomar las longitudes de trabajo metiendo las 3 líneas. Yo les sugiero que agarren de a 2 y de 1. Por ejemplo, tal vez primero la raíz palatina y distal primero y luego la mesial. ¿Por qué? Porque hay veces que dependiendo de la extensión
ubicación del acceso no es tan fácil meter paradigmas a la vez. Y entre pues que metemos la primera y la segunda, pues se nos puede ir moviendo. Entonces, yo les diría que vayan trabajando por pares y que hagan dos y después otras dos, o dos y uno. Entonces, importante también a la hora de que hagan el acceso, nosotros nos guiamos o aprendemos a hacer los accesos en piezas que están completos, ¿verdad? Pero en la clínica se van a dar cuenta que no siempre es así. Ya hay amalgamas preexistentes que son amplias, son caries extensas, entonces por lo general también lo que nos dicta o lo que nos guía muchas veces el acceso es esa restauración que tenemos que cambiar o esa caries que está presente que tenemos que limpiar. Entonces, dependiendo de dónde esté la caries y dónde está la restauración, va a ser la orientación de nuestro acceso. Luego tenemos la segunda molar superior. Esta pieza es muy similar a la primera molar, con diferencia de que las raíces son un poquito más cortas, lo vamos a ver, ¿sí? Más cortas en su longitud. También la entrada de los conductos, es un poquito más junta, no son tan amplios los conductos, o sea, la ubicación de la entrada de los conductos no están tan distanciadas, creo que son vienen siendo más juntas, incluso más lineales. El promedio de la longitud es de 20 milímetros. La longitud de la raíz 12.9, la dificultad de 12.1, más o menos anda con esa. También hay algo que no se mencioné de la pieza anterior y de esta pieza. Generalmente las raíces bucales, tanto mesobucal como extrabucal, no siempre tienen la misma longitud de trabajo, pero son muy similares. Por ejemplo, una puede medir 18 y la otra 19 o 18.5. Pero la que sí cambia, y sí, casi siempre es un poquito más mayor, es la palantina. Es 1 o 2 milímetros más arriba, entonces también para que lo tengan en cuenta. Número de raíces, casi siempre son 3 raíces. Hay veces que pueda llegar a tener cierta fusión entre la raíz distal y la palantina, pero pudiera, la mayoría de casos son 3 raíces. Las curvaturas, si se dan cuenta, hacia distal, en la mesobucal, en la distrobucal, pues más probable que sea recta. Y conductos, aquí abajo un poco el porcentaje, no es tan frecuente como en la primera molar, pero si se dan cuenta, sí hay altas probabilidades de que tenga conductos entre 30 y 50%. Ya baja el porcentaje, pero siempre hay que buscarlo. Esta es una segunda molar, que sí tenía el MB2, y si se dan cuenta, los conductos no están tan distanciados cada uno, sino que vienen siendo son más lineales. Entonces, eso les va a servir también para la clínica cuando estén trabajando, porque no van a buscar tan distanciados los conductos. Toda vez que encuentren un conducto, muy probablemente que cerca estén los otros conductos. Pero si se dan cuenta, no sé si ven la diferencia, pero sí son más cortitos y tienen que ser como formaditos en línea. Lo que les decía de la radiografía, si se dan cuenta, estas dos piezas no tienen espacios pulpares, no se ve una cámara pulpar y no se ve un espacio pulpar en las raíces tan amplio. Sin embargo, sí se pueden llegar a ver cierto conducto como liberado, ¿no? Y en este tipo de casos, lo que les decía, lo del vacío y lo de la cavidad, ¿no? Es de que aquí no lo vamos a sentir, ¿verdad? Entonces, cuando miren sus casos, más que todo en clínica, cuando miren este tipo de situaciones donde no se ve una cámara pulpar amplia, no esperen a tener esa sensación de caída, de vacío, porque no la van a sentir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está obliterada, tenemos cálculos pulpares. Entonces, según nosotros, nuestra mente, estamos haciendo
pérdida prematura de la primera molar o de la segunda molar superior y de que esta se inicialice, ¿verdad? Y ya, pues, ustedes decidan dejarla en boca para restaurarla o que puedan servir para quitarle una prótesis. Entonces, pero esta, al igual que las premolares, yo diría que tal vez un poquito más, tiene una variedad de anatomía demasiado cambiante. Puede ser un conducto, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Pueden tener ciertas variaciones, entonces va a depender de la anatomía de cada paciente, ¿verdad? Esta es una representación de los diferentes molares, tanto superiores como inferiores, que pueden haber. Si se dan cuenta, pues hay un conducto, pero que con letras verticales y laterales, hay 4 raíces. Entonces, dependiendo, como les digo, la función que va a cumplir esa pieza, o si el paciente, su deseo es no removerse, pues van a haber casos donde tal vez tocará hacerlo, pero siempre analizando la radiografía y todo, y si no, tomar una tomografía para poder ver su comportamiento de cuántos conductos son. Pero sí son complejas, sí son muy variables, o sea, no se repite tanto el patrón en la anatomía de estas piezas, pueden ser muy variables. Pero por lo general, el maxilofacial es el que las para pegar así. No sé si hay alguna duda en alguna pieza. Doctor, en el caso de la ecografía abdominal, solo es de obturarla igual que un definitivo, digamos, con bastante eustacarga. Sí, así como en el caso de la O, por ejemplo. ¿Sí preguntó? Como en este caso, dices tú, ¿no? Sí, en ese caso, por ejemplo, que es piramidal, un instrumento realmente no toca todas las paredes, no te va a instrumentar todas las paredes. Ahí realmente el instrumento, tal vez su papel es solo modificar el tercio vertical y lo demás es un poco de irrigación. ¿Sí? Las ventajas del hipoclorito de sodio es que te degrada tejido pulpar, tejido orgánico. Entonces, prácticamente la lima solo entra a trabajar en tercio vertical y quedas con el regalo. Ya cuando esté limpio, secamos y pues ya vamos a ver eso pues, en su momento en las clases, en los laboratorios, en los tipos de obturación. Hay casos donde probablemente sí solo sea la butapercha de Raymond y algunos accesorios, por ejemplo, ¿no? Pero hay veces donde sí necesitamos como un penacho como tal y meter varias butaperchas. Pero sí, sería más o menos así. ¿Usted respondía la pregunta? Sí, gracias. ¿Alguien más? Doctor, y en el caso de que la pieza tenga bastantes nódulos pulpares. Eso es, idealmente, sería desgastarlos con ultrasonido. Hay unas puntas de ultrasonido, las puntas de ultrasonido, las que más conocen ustedes son las de limpieza, las que usamos para hacer el traje. Pero hay unas limas que son específicas para endodoncia, que vienen siendo como que la punta es como si fuera una fresa de diamante. Entonces, con ese tipo de instrumentos podemos hacer un desgaste más selectivo y no tan invasivo como que, por ejemplo, con la fresa. O puede ser con la fresa, pero con cuidado. Y yo les recomiendo que si tienen un caso así con cálculos, por ejemplo, hacer bien el acceso y poner un poquito de ácido grabador. El ácido grabador cambia un poquito el color y logramos como diferenciar más entre cálculo, pared y piso. Entonces, pero en ese tipo de casos hay que desgastarlos y hay que encontrar los conductos en base al conocimiento de la anatomía que estamos teniendo. ¿Algo más? No sé si hay que agregar algo más, ¿no? Solo pregunto 2 observaciones. Que nos encantaría dar buenos días. Solo la pregunta que creo que hizo que te la dijo. Sí, ¿cuántas veces se podía usar? el número de usos. Sí, solo habría que agregar, el doctor habló de que 1, 2 o 3 las limas desflotantes, pero las limas manuales sí se pueden usar más veces. Claro, perdón, eso no. Y igualmente las limas 6, 8 y 10
muchas veces son casi desechables, porque son muy delgaditas, pero sí nos sirven mucho. Entonces, esas también puede ser que se usen pocas veces. Solamente esa aclaración. ¿Puedo repetir los números? La lima 6, 8, 10. O sea, aquí en la facultad casi no usamos las 6, pero sí existe, y en algunas oportunidades en la clínica sí les vamos a pedir lima 6, porque ya es diferente trabajar con pacientes. Y esas limas se doblan y se entorchan. Pero una pregunta, ¿dónde está la representante? De la otra sección me llegaron a hablar sobre los motores, que es el dilema de todos, creo yo. ¿Quién ya compró su motor? Levanta la mano. Sin pena, ¿quién sí, quién no? Acuérdense que tiene que ser un motor reciprocante, o sea, rotatorio, quiere decir que gira reciprocante, que es derecha e izquierda, todos son reciprocantes. ¿Y cuáles son los mejores? O sea, nosotros ponemos la marca Denstra y Sirona y la BDW. Es unos motores muy buenos y funcionan mucho tiempo. Yo tengo un motor del año 2000 para acá, tiene 25 años, un Denstra y Sirona, y otro que tiene 10 años y funciona perfecto. ¿Sí? Hay algunos que quieren comprar inalámbricos, sí pueden comprar inalámbricos. Lo único es que el 80 es muy buena marca, lo único es que no dura tanto como los. Y son recargables, son inalámbricos. Si ustedes quieren que el 80 también es un buen motor, pues no sé qué piensan de todo. Sí, ¿Verdad? ¿Vos qué tenés 80? yo tengo 20. Lo que he visto es de que el coxo no da reciprocante como tal. Exacto. Una buena observación que hizo el doctor. El motor 85, el reciprocante gira más o menos 30 y 50, o 30 y 150, entonces dependiendo de la modificación que tenga, si no estoy mal en Way One Gold es 50 y 180, algo así, voy a verificar bien eso, pero 150, 30. y lo que hace Coxo es solo como parar, o sea, va rotando, para, sigue, para, sigue, para, sigue, entonces no hace como tal el movimiento reciprocante, el de 80 sí. Otra aclaración del Fox. No me paga 20. O sea, no es un caso del Fox. El Fox en el laboratorio han estado los estudiantes y le dan para adelante, para atrás a la pieza así. No sé. O sea, ¿qué es lo que pasa? Las tarjetas funcionan bien, pero en un momento se arruinan las tarjetas más rápido que los demás. O hay que desconectarlo, esperar y volver a resetear para que se extrague la línea. El coco puede ser bueno, pero no es tan bueno como los motores. Si tienen alguien compró coco, ¿no? Va. El doctor la vez pasada me dijo que me iba a incluir en un chat de la clínica que están vendiendo motores. Ustedes pueden comprar un motor usado que esté en buen estado, sí pueden comprar un motor usado. Del Facebook. Yo vi un motor igual al mío en mi